Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Eduardo Zuno Salazar. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina. Mi profesor, el doctor José Casimiro Zamora Castro, y soy del grupo 3.2. El día de hoy vamos a hablar sobre la vacuna antisarampión. Es un tema muy importante para la salud y que tenemos que tomar en cuenta. Hay muchas personas que desconocen qué es el sarampión o para qué sirve la vacuna, y por eso vamos a tratar de explicarlo en este video. Bueno, ¿qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por las vías respiratorias, con la capacidad de convertirse en una epidemia con una gran facilidad. El sarampión es uno de los 5 exantemas clásicos de la infancia, junto con la rubiola, el eritema infeccioso y la varicela. Históricamente es una de las enfermedades infecciosas víricas más comunes y desagradables con posibles secuelas. ¿Qué es una vacuna y en qué consiste? Bueno, una vacuna es una preparación biológica que proporciona una inmunidad adquirida activa. Se toma de pacientes ya inmunizados, es decir, que ya tuvieron la enfermedad, y se puede transmitir los anticuerpos de esta persona a una persona virgen, es decir, que nunca ha sido infectada por el virus, para que ésta se haga inmune. Se hace a partir de el antígeno que se transmite a la persona. Entonces la vacuna antisarampión es aquella que contiene el virus o antígeno atenuado del sarampión y se aplica a las personas como una manera de prevención de la enfermedad, dándole a la persona una inmunidad contra esta. Cabe mencionar, por esta misma razón, que la inmunidad es adquirida una persona después de enfermar el sarampión. Esta vacuna es eficiente después de los 12 meses porque antes puede afectar los anticuerpos que la mamá le da al niño mediante la leche. La importancia para la salud es que, como ya se mencionó, el virus es sumamente infeccioso y contagioso y se transmite de una persona a otra a través de gotitas de flujo procedentes de los enfermos. Esto nos habla de su capacidad para convertirse en una epidemia en poco tiempo y llegar a tener graves consecuencias catastróficas que serían las complicaciones de la enfermedad, e inclusive esta podría llevar a la muerte. Es decir, tiene una importancia para la morbilidad y la mortalidad. La enfermedad del sarampión, el agente eficiente o virulento, es decir, lo que causa la enfermedad, es el virus perteneciente a la familia Paramyxoviridae, del género Morbillivirus. Este virus es sensible a los cambios de temperatura, humedad e iluminación y se inactiva con la mayoría de los agentes desinfectantes. Se pasa de persona a persona a través de las gotitas de flujo de las personas enfermas al hablar, toser o estornudar. Las gotitas de flujo son secreciones nasofaringeas que nosotros escupimos sin darnos cuenta. Es por esto que al hablar con una persona por unos minutos, esta enfermedad puede llegar a... Las gotitas de flujo pueden llegar a infectar a otra persona. Entre los síntomas prodrómicos tenemos la fiebre, malestar general, la tos seca, lesiones en la piel y catarro oculonasal. Estos síntomas no sirven para llegar a un diagnóstico, ya que, como dice su nombre, son prodrómicos. Son para enfermedades en general y no son manifestaciones particulares del sarampión. Entonces, ¿cómo podremos llegar a un diagnóstico para el sarampión? Tendremos los síntomas particulares de la enfermedad, como son el exantema, las manchas de Koplik, sensibilidad a la luz, tos seca, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados y dolor en los músculos. Estos son los síntomas que, como doctores o como personas, podremos darnos cuenta de si una persona tiene sarampión. ¿Cuáles son las complicaciones que podría tener la enfermedad del sarampión? En el peor de los casos tendríamos la neumonía y la encefalitis. ¿Por qué me refiero a esto como el peor de los casos? Porque esas son las que pueden llegar a causar la muerte de una persona si no se trata a tiempo. Entre otras complicaciones tendremos la otitis media, la bronquitis grave, la laringitis y la meningitis. Es por esto que es importante tomar en cuenta el sarampión. En el diagnóstico, bueno, como ya se mencionó anteriormente, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Con estos síntomas se puede llegar a un diagnóstico a través
y no es tan frecuente que se utilicen las pruebas de laboratorio para dar un diagnóstico. Sin embargo, existen situaciones en donde se pueden utilizar las pruebas de laboratorio. En la actualidad, la utilización de la vacuna es muy importante para el descenso de la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad. A veces los doctores no están familiarizados con esta. Un ejemplo de pruebas de laboratorio, bueno, es importante recordar primero que en la fase prodrómica, las células gigantes multinucleadas en el frotis de las secreciones nasofaringeas son características de esta enfermedad. Por esta razón se puede utilizar el examen mediante la inmunofluorescencia de células de exudados nasales o del sedimento urinario para detectar antígeno viral, puede contribuir al diagnóstico rápido. En el tratamiento, bueno, no hay tratamiento específico y en general la conducta de expectante, de soporte y vigilancia son los mejores resultados. La vitamina A, sin embargo, puede ser la excepción, ya que se ha utilizado con éxito para disminuir la gravedad del sarampión, sobre todo en pacientes con déficit de esta. Las personas con déficit serían los niños de 6 meses a 1 año, es decir, son los más expuestos a la enfermedad. La vacuna atenuada frente al virus de sarampión es la culpable de la gran reducción significativa de la incidencia de sarampión en México y en el mundo. En algunos países ha sido erradicado completamente el sarampión. Es muy malo que en México todavía no se logre, pero si se siguen con las campañas de vacunación podremos lograrlo. Como ya se mencionaba, la enfermedad es muy contagiosa y por esta razón puede afectar a toda la población en general. Y se tiene que tener 40% de la población susceptible a esta enfermedad para que esto se convierta en una epidemia. En 1936 se recomendó la administración de la vacuna viva de sarampión a todos los niños sanos a los 15 meses de edad. Como ya mencioné antes, los anticuerpos que le transfiere a la madre pueden llegar a afectar a los bebés y por esto se recomienda en esta edad. Esto se debe a que por lo general la mamá se los da a través de la leche. ¿Cómo se debe administrar la vacuna? Bueno, la vacuna se debe administrar de una manera adecuada. Se asocia a través de los niños y a veces se tiene que dar otra dosis, para reforzar a los anticuerpos. Puede que algunos mueran o queden vivos, pero igual es benéfico para el paciente que se vuelva a poner la vacuna para que nunca llegue a tener sarampión. Le da una inmunidad durante un largo tiempo. La vacuna puede llegar a tener efectos secundarios, pero no son de gran gravedad como podrían ser las consecuencias del sarampión. Entre estos tenemos la fiebre, el exantema, la somnolencia, irritabilidad o conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva. Bueno, estos síntomas no pueden llegar a causar la muerte, así que es por esto que se toma la vacuna como de gran importancia. Y solo el 5 al 15% llegan a presentar estos efectos secundarios. La vacuna antisarampión es importante y es importante considerar los datos estadísticos para poder planear de manera adecuada las campañas de vacunación. Las campañas de vacunación que se llevan a cabo por los países, hablando de México en específico, tenemos que las coberturas de vacunación a partir de 1963 redujeron la magnitud de los brotes epidémicos y además amplios el periodo epidémico a 5 años, cuando antes eran cada 2. Bueno, entre los datos estadísticos que tenemos históricos, es que en Groenlandia una epidemia en 1951 afectó al 99.99% de la población y otra epidemia en Groenlandia afectó al 99.7%. Hay un ejemplo de lo que puede ser de drástica la enfermedad en un marino que llegó a Tristán de Cunha, que después de 4 semanas de que llegó infectó a toda la isla. Bueno, en conclusión, es claro está que la erradicación total de la enfermedad está en nuestras manos, en la colaboración en conjunto de las personas, el gobierno y distintas instituciones, fomentando la vacunación y otras medidas de prevención. El sarampión se erradicará como sucedió con la viruela. Refiriéndome a las personas, estas podrán evitar
contagiarse de la enfermedad adquiriendo la vacuna antisarampión. Es muy